Entonces, para mi siguiente acto me voy a valer también de anécdotas personales y vamos a explorar el gusto y afición del mexicano por Asia, especialmente por Japón. Y es que este no es un gusto ligero, pero principalmente vamos a dar un vuelo sobre la idea de Japón en México. Por eso sí hay que señalar que Hispanoamérica tiene un gran interés por Japón, así como una romantización total de Japón específicamente. Las razones incluyen la estética que nos parece, al menos a los mexicanos, nos parece esa estética tan propia de su identidad y con esto su forma de contar historias y de ver la prosa de la vida. Estoy diciendo de entrada que México admira la idiosincrasia japonesa, es decir, aquellos componentes tan suyos por los que se pueden identificar. Componentes que México le llegó a ver a Japón tan temprano como desde la misión diplomática de Hasekura Tsunenaga en 1614, el cual pasó por Acapulco, Ciudad de México y Veracruz. No hablaré tanto de toda Hispanoamérica, sino específicamente de México, porque yo soy testigo de cómo Japón se disemina en este país. Bueno, ¿cómo están todos? Hola, otra vez, yo soy Eric. Aquí la cuestión es que si eres hispano, quédate a ver este video. Pero si eres mexicano en especial, tienes que ver esto que voy a decir. Y hay una razón por la cual de entre todo el tipo de caras de muñecas disponibles en el mercado chino, yo me haya decantado por Suki, es decir, un rostro asiático. Es verdad que la maestría de los chinos haciendo caras asiáticas es tremenda, pero ciertamente tengo un gusto por las asiáticas y no soy el único mexicano en absoluto. Que por cierto, si quieren una de estas muñecas que tengo aquí atrás, abajo en los comentarios voy a dejar un comentario fijado con el enlace para que ustedes se puedan comprar una de estas. Además, si eres nuevo en el canal y te estás pasando por primera vez y no sabes de qué se trata esta cosa que está aquí atrás, puedes ir al video de este canal que se llama Cómo reemplazar a tu novia y después te puedes ver el video de Adiós Mujeres, ambos videos aquí en mi canal. Y cabe rescatar memorias personales mías y para que se den bien cuenta de qué es lo que estoy hablando, yo teniendo 6 años de edad, es decir, 6 años de edad, pedí que se me comprara un juego de palillos para comer. Nadie en mi casa entendía muy bien de qué es lo que estaba hablando yo, pero se me otorgaron y sobrevive este palillo de aquí, de ese juego que se me regaló en el año 1995. Y hoy por hoy, por supuesto, tengo nuevos. Pero, oh, sorpresa, resulta que yo no era el único, sino también mi vecino enfrente, exactamente de mi misma edad, tomó un trauma por Japón de la misma manera o muy parecido, pero también mis compañeros de escuela iban por el mismo camino, especialmente por el lado de las artes marciales. Entonces, ¿qué demonios nos estaba pasando a esa generación mía? Pues la respuesta es sencilla. Power Rangers, el anime Los Supercampeones y no menos importante la película Karate Kid. Aquí estoy empezando a hablar de que la generación de millennials mexicanos quedan expuestos a dichos contenidos principalmente porque estos se transmitían por señal abierta en televisión, así que mientras estoy yo en esa fase no había ningún otro mocoso que no conociera al menos estos tres. Pero otra sorpresa, gente de generaciones previas por los mismos medios y canales ya habían tenido acceso a la majestad de los animes Saint Seiya, es decir, los Caballeros del Zodiaco. No solamente eso, sino que las retransmisiones en México incluían a La Fuerza G o Gatchaman, Mazinger Z, pero es que esto va más atrás porque durante años previos Candy Candy también había tenido un auge. Las niñas millennials de mi generación, sin embargo, no pudieron quedarse atrás, aunque lo hubieran querido, porque se apegaron al anime a través de Sailor Moon y el fanatismo obviamente era evidente, aunque mucho más en unas que otras. Ahora, ¿cómo demonios nos sucede esto a México? Y este video no es precisamente historia del anime en México, pero sí tengo que mencionar que la respuesta fue el Canal 5, es decir, XHGC, porque para empezar transmitió el primer anime en el país, en México, Astro Boy en 1964. Y esto sucede porque era mucho más barato importar Astro Boy que conseguir los derechos de transmisión de animaciones de Estados Unidos, y a su vez, y lo siguiente es clave y es bastante importante, pero es que a Estados Unidos no le interesó mucho el anime de Astro Boy como a México sí. En aquellos años donde se estuvo estrenando Astro Boy, los veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico no eran aún tan viejos. Tendrían más o menos alrededor de unos 40 o 50 años de edad y tenían aún un sentimiento anti-japonés. A esto también hay que sumarle que Estados Unidos tenía sus propias producciones de animación. Pero en México, luego de Astro Boy, le seguirían entre los años 1970 y 80 obras como es el caso de, ahora sí, Candy Candy, Meteoro, Heidi y Remy, transmitiendo
emitidos por diferentes canales mexicanos de televisión abierta como el Canal 13. Aquí, por supuesto, el anime más sobresaliente fue Candy Candy de Kyoko Mitsuki y Yumiko Igarashi. Pero para la década de 1990 surgió TV Azteca, resultado de la privatización de la red nacional de los canales 7 y 13, que también estaban comenzando a hacer la transmisión de anime para competir contra Canal 5. Y gracias a TV Azteca y Salinas Pliego llega, como ya había mencionado yo, una de las majestades del anime a México, que es Saint Seiya, mejor conocido como Los Caballeros del Zodiaco. Que en realidad el nombre de Caballeros del Zodiaco en español se escoge por pura estética, porque en realidad la serie se llama El Santo Seiya, si lo traducimos desde el japonés o del inglés, y solamente serás Caballero del Zodiaco cuando estés en las armaduras correspondientes al Zodiaco, es decir, esas armaduras de oro tan famosas en la serie. Otra cosa, y lo siento muchísimo, pero qué porquería de canción que nos hicieron que nos tragáramos, y me refiero a esta. Caballeros del Zodiaco. Yo sé que muchos añoran esa canción y les encanta porque les recuerda su niñez, pero es nada más la nostalgia, porque en realidad es un himno horrible que está igual al de las Águilas del América. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Yo siempre odié esa maldita canción y después me enteré y se me hizo bastante obvio que sucede que los japoneses no compusieron esa canción. Los japoneses no componen esa fanfarria tan ridícula. Por eso desentona completamente con la esencia de la serie. La canción original que compusieron los japoneses es la llamada El Sueño de Pegaso y es obviamente metal, como las armaduras. Y es que esa composición horrible de la que estoy hablando, ese himno feo, la hacen los franceses por una ridícula tradición que tienen de meter canciones feas a las series que importaban. Tenía que hacer una especie de canción hecha por ellos. Y fue compuesta por Jean-François Porry con la música de Gerard Salesés, donde al final también España se tiene que tragar ese mugroso himno y traducirlo. Y la verdad es que Amado Jaén y Ramón Llenas hicieron excelente trabajo con lo poco que les dejaron los franceses. Pero aquí viene algo de lo más interesante, que es lo que enamoró al mexicano de lo que alcanzaba a ver de Japón en los animes. Pues por supuesto que son varias cosas, pero principalmente hay tres componentes que se le pueden señalar, componentes que constituyen el inicio de la idea de Japón en México a través del anime. Materialmente es violencia, psicológicamente es belleza y conceptualmente forma y estilo. Ahora explico. La violencia se ejerce por los personajes en pantalla y no necesariamente quiere decir violencia hostil, es decir, no hablo solamente de golpes, sino que la determinación de los personajes es agresiva, violentamente sagaces o en efecto violentos peleadores. Ahora, sobre la belleza, me refiero, claro, es una belleza fenoménica, es decir, es visible que ya sea que los personajes son bellos o sus acciones, aun si son violentas, son equilibradas, con técnica, son acciones perfectas y bellas. Esto es bastante importante porque es aquí donde se deja la impronta en el mexicano de que se tienen que hacer las cosas como un ser superior, sobre todo con una gracia tremenda. Y por último, estilo y forma. Me refiero con esto a que conceptualmente estos personajes nos parecen virtuosos y modelos a alcanzar. Por ejemplo, los campos que no objetos, es decir, los campos de retrato de los supercampeones, incluyen al fútbol, claro. Sin embargo, por ejemplo, yo no toleraba ver un partido de fútbol de Toros Neza contra Necaxa cuando, por ejemplo, mi abuelo veía esos partidos. Pero sí me gustaban los supercampeones, por lo que esto no se trata como tal de fútbol. Entonces, ¿de qué se trataba? Yo, por ejemplo, le decía a mi abuelo, vamos a ver a los supercampeones, estos se tratan de fútbol y a ti te gusta el fútbol. Pero obviamente no tiene nada que ver. Lo que a mí me atraía en los supercampeones era que la determinación de los personajes frente al fútbol era como si fuera de vida o muerte, era una cuestión de vida o muerte. Las jugadas que hacían gracias a su talento y forma violenta de ganar eran fuera de lo común, eran jugadores en técnica extraordinarios, fuera de este mundo. Ahí está la belleza. Y además eran capaces de realizarlo de manera que todos consideraban era una forma perfecta y hasta elegante. Ahí está la forma. Es decir, que su habilidad para el balón contiene criterios considerados muy refinados y fuera de lo cotidiano. Es decir, que en el caso de belleza y forma, ya me estoy refiriendo a una relación ilemórfica, digamos, entre el ímpetu de los jugadores y la pelota, aquello físico corpóreo y aquello que conceptualiza a sus jugadores y técnicas para llamárseles
perfectas o perfectos, es decir, forma. Entonces Japón en el anime propone a seres dotados de una habilidad y virtudes inconmensurables a veces, puesta en personajes que tienen muy poca edad. Es decir, que en el anime se nos revelaba que sí hay una conciencia general de hacer las cosas y que dichas formas contrastaban mucho a lo que veíamos nosotros, por ejemplo, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque estos personajes harían cosas inimaginables que parecían hechas al primer intento, pero que venían de un joven tanto muy talentoso como muy disciplinado. Y en México estos valores son sumamente apreciados. ¿Por qué? Porque son valores que desembocan en la victoria y la gracia. Y México siempre ha tenido problemas con eso de la victoria y la gracia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas de las frustraciones del mexicano vienen por la incapacidad de la victoria, o tenemos la idea de que hay una incapacidad para la victoria. Y en vastas ocasiones la idea de ser victorioso se celebra mucho más que celebrar victorias verdaderas. Al punto de que, por ejemplo, en México nos hemos atrevido incluso a torcer nuestra propia historia para adecuarla a una narrativa de un mexicano victorioso. ¿A qué me refiero? Y voy a poner un ejemplo muchísimo más tangible, y de esto se me ha escuchado hablar en el canal muchas veces. Por ejemplo, durante la conquista de España sobre la ciudad Reino de México Tenochtitlán, los españoles y sus aliados indígenas, los tlaxcaltecas, terminan por dominar a los mexicas apodados el Imperio Azteca. Esto lo hacen un 13 de agosto de 1521. Sin embargo, el mexicano toma como héroes a los mexicas cuando ellos son los que perdieron. Otro ejemplo fabuloso que les voy a dar, el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo, que es una de las figuras más importantes de la historia de México, inició un movimiento de independencia en 1810 que duró solamente un año, fue capturado y fue fusilado. Es decir, Miguel Hidalgo perdió, pero se le toma como héroe. También tenemos el caso de Francisco y Madero, quien es tomado como un importante héroe en la historia de México por ser la principal figura de la Revolución Mexicana, el cual torpemente cayó en una trampa más que anunciada y fue muerto a traición. Y dicha revolución, que él echa a andar entre otros personajes de la historia de México, transcurrió como un periodo turbulento que resultó en la creación de un partido político que tomó el poder a manera de dictadura con truco durante 70 años en México. A Francisco Madero se le toma como ganador, pero fue vencido. Y estos son solamente 3 ejemplos de decenas de casos históricos donde el mexicano rechaza a los vencedores dentro de su historia porque no encajan con su idea de victoria o con la historia que quiere forzosamente escribirse para sí mismo. Historia que debe ajustarse a un canon de victoria perfecta y maestría absoluta, cuando de hecho nuestra historia como país independiente está plagada de 2 siglos de inestabilidades, y por eso el mexicano encuentra en el anime eso que tanto añora: la victoria y la supremacía, pero además con una perfecta gracia. Por eso, la victoria limpia y con técnica perfecta, así como también el héroe invencible, victorioso y con intenciones puras, en el anime se pega en la cabeza del mexicano como una polilla a la luz. Belleza y forma en los animes siempre está presente, y de hecho sí cabría recabar en un video todos los componentes y analogías que maneja el anime de una forma general, pero el punto es que admirábamos nosotros a esos personajes porque fallaban muy pocas veces. En el caso de Saint Seiya es claro dónde está la violencia. Por ejemplo, eran peleadores de las estrellas, pero la belleza se daba al mismo tiempo que la forma, es decir, la belleza en forma de dioses, que incluye materiales como por ejemplo las tremendas armaduras. Aquí pueden ver cómo la violencia, belleza y forma actúan al mismo tiempo. Estos 3 componentes son, por supuesto, cribables, como lo estoy haciendo aquí, pero son indisociables. Y claro, a todo esto, la belleza física de estos dioses, ya sea del fútbol, dioses de la luna o del zodiaco, viene incluido en esa parte de la belleza. Pero aquí, todavía más importante es que, claro, nosotros en México nos enteramos quién fue el país que estaba disparando estas declaraciones tan estéticas. Por lo tanto, venía la pregunta del mexicano: ¿quiénes son estos japoneses que ilustran héroes capaces de tremendas formas de violencia y de belleza al mismo tiempo? Y esto lo digo porque a pesar de que tuviéramos a héroes como He-Man o a los Thundercats, que son héroes estadounidenses, no había manera de que se igualaran al anime, porque si bien nos gustaban y los veíamos porque nos entretenían, no nos inspiraban.
como Japón sí. Y a esto, por supuesto, llega el señor Miyagi, porque llega en los 90s la transmisión continua de la película estadounidense Karate Kid, donde comenzará una romantización de características del japonés debido a la sabiduría y filosofía de Miyagi, quien llega desde Japón a corregir al acelerado y confundido mundo de Daniel LaRusso, y donde nos mostraron que la filosofía de Japón, si es aprendida, te hará muchísimo más eficiente en tu ámbito, es decir, que solamente faltaba ser japonés para mejorar tu vida. Esta serie de películas de Karate Kid acercaron al mexicano en un nivel de realidad ya fotográfico y no solamente animado a un representante del país que nos daba obras como Saint Seiya. Y por supuesto esto lo hacen a través del personaje de Miyagi, interpretado por Pat Morita, el cual su personaje contiene violencia a través del karate, belleza a través de la técnica, pero forma a través de la filosofía y sabiduría que impartía a su padawan Daniel San. Pero también sumamente importante es que veíamos cómo los componentes asiáticos de las artes marciales, cuando estaban en manos de no japoneses, eran utilizados para propósitos nefastos. Y con esto queda implícito que si el japonés fue capaz de procrear formas tan avanzadas de violencia y belleza, como lo son, por supuesto, el karate y la filosofía que hay detrás, y si estas formas podían ser banalizadas por alguien ajeno, era porque dichas artes solo podían ser creación de un muy sofisticado y avanzado pueblo, que por supuesto entendíamos bien se trataba de Japón. Nisa, Nexo! Oh! Alright then, it's morphin' time! Dragon Sword! Master! Ahora viene algo interesante con los Power Rangers. Resultan estos algo curioso. De hecho, mi primer crush televisivo era la Power Ranger amarilla, Trini, interpretada por la ya fallecida actriz vietnamita Thuy Trang, a diferencia del crush general de todo mundo en el jardín de niños, que era por supuesto la anglosajona depredadora y blanco-germánica Kimberly. Aquí en los Power Rangers el punto fuerte en cuanto a violencia de esta serie se da en las artes marciales, por supuesto, porque los personajes eran abrumadoramente diestros y poderosísimos en materia y forma para las artes marciales, y al tener esta potencia los villanos tenían que recurrir a aumentar su tamaño. Esto es otro componente de las narrativas japonesas en general, y esto es el poder de la escala monumental, que es una alegoría al poder de las bombas atómicas que Japón siempre va a estar explorando en muchísimas de sus obras, pero la divulgación de estos estudios, esto va a ser para otro video. La cuestión en los Power Rangers es que estaba basada en la franquicia japonesa Super Sentai, y para poder hacer la adaptación estadounidense se utilizaba el material japonés de las peleas de los mechas contra los villanos que estaban convertidos en escala monumental, y se montaba sobre la serie actuada por actores estadounidenses, por lo que las artes marciales volvían a 5 universitarios superiores en todo y a todos, por lo que las artes marciales adquieren una relevancia en México. Y bien me acuerdo que durante esos años 90 la cantidad de entrenamiento de artes marciales que había por todo México era abrumadora. Es decir, no estoy diciendo aquí directamente que los Power Rangers son la razón de que hubiera tantas artes marciales en México, pero de toda la gente que yo conocí más o menos a esa edad, que nosotros teníamos 6 o 7 años de edad, se iniciaban en las artes marciales por ver los Power Rangers, no tanto por las series de anime. Por todos lados se podían ver dojos de karate, dojans de taekwondo y escuelas de kung fu, y 3 de esas escuelas las había a cuadras de mi casa, además de que el karate se impartía en la escuela primaria donde yo estuve, escuela que también estaba cerca de donde yo vivía. A esto sumemos que el Canal 5 transmitiría una y otra vez películas de artes marciales, como es el caso de Ninja Americano. For 2000 years, the sacred art of the ninja has been guarded in the East. O películas de Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Steven Seagal, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto, llega Dragon Ball a la señal abierta alrededor del año 1995, el cual se convirtió en una especie de cultura general en México, al punto de que no había niño en México que no conociera a Silvia Pinal y Casos de la Vida Real, Dragon Ball y el himno del Citatir. Y Dragon Ball, por supuesto, también incluye la violencia, belleza y forma, pero es que además todos le dimos seguimiento por años a esa serie hasta Dragon Ball Z, que fue el pico más alto al ser el anime más visto en México y probablemente lo más visto del anime en Hispanoamérica entera. Incluso, como muchos saben, los actores de doblaje de la serie son tratados como estrellas de rock en toda Hispanoamérica. Goku y Vegeta
Z respectivamente. O como si estos fueran los mismos Goku o Krillin. Y esto no paraba en la serie porque por supuesto se consumía todo tipo de mercadería en referencia a Dragon Ball Z, Dragon Ball en general. Recuerdo aún que todos comprábamos estos álbumes de cartas coleccionables de la firma italiana Panini, los comprábamos afuera de la escuela y eso es solamente afuera de la escuela. Después vendrán otras series como por ejemplo Pokémon, mucho más orientado a un aspecto antropológico de relación humano y bestia mágica, donde esta franquicia tenía la particularidad de escurrirse y relacionarse con sus audiencias de varias formas, porque por ejemplo podías ver la serie, claro, o podías entrenar a tus Pokémones para agarrarte a putazos contra tus amigos en el Game Boy o mi favorito Pokémon Stadium. Después vendrán, claro, otros formatos similares como es el caso de Digimon y Yu-Gi-Oh, además de series como Ranma y medio. Es decir, una vez que Dragon Ball abrió la puerta del anime, una vez más, ya no se pudo volver a cerrar. Entonces, para entre los años 96 a 2000, ya había gente mucho más dedicada al anime, especialmente gracias a los fan subs. Un fan sub viene del inglés fan subtitle, o en español subtitulado por los fans, que estos son un grupo de aficionados sin ánimo de lucro que se dedicaban a traducir y subtitular series y películas de Japón sin licencia para distribuirlas gratuitamente a través del internet, por lo que se conseguían otras obras como es el caso de Evangelion o películas como es el caso de Akira, pero estas revientan nuevamente como materiales de culto y análisis filosófico cinematográfico durante los años 2000 y en la reciente década de los 10. Y para este punto, México ya cuenta con espacios y canales de TV dedicados a los contenidos japoneses, donde habrá consumidores ya muchísimo más especializados a diferencia de los consumos públicos generales que eran, por ejemplo, Saint Seiya o Dragon Ball, claro. Uno de estos espacios, materialmente y espacialmente, se le llaman Friki Plaza, porque todo friki internado en ese mundo del anime quiere un Azuki y quiere un ramen y quiere ver anime y vestirse con cosplay y comprar cartitas y hacerse la paja. It's me, Mario. Pero aquí vamos a pasar a otra cuestión, porque el ataque japonés no viene solamente por este frente que estuvimos explicando, porque por el otro lado Nintendo adquiere una relevancia mayor en los 90 desde, claro, Super Nintendo y mucho más con el Nintendo 64. Esto, claro, es de manera global, pero la recepción en México es prominente y para muestra conozco a más de 10 personas con tatuajes alusivos a la serie de Zelda, principalmente por el juego estrella de esa serie de videojuegos que es Ocarina of Time, al punto de que hay ocasiones donde México ni siquiera percibe a Japón como un país extranjero, sino como algo parte de México. La cuestión resultó en que a finales de los 80 y 90 es cuando se adhiere Japón a México, y en distintos niveles, desde el consumo general hasta el consumo especializado de las cosas importadas que venían de Japón, como es el anime. México y sus millennials crecen y hoy ya no pueden dejar de ver con admiración y cariño a Japón. Hay gente de hecho tan inspirada en Goku que se han construido sus cuerpos en el gimnasio gracias a la influencia de la imagen de poder de estos personajes. Yo conozco de hecho personalmente a 3. Tampoco se puede dejar de lado que ya hoy hay mucho adulto o adolescente ya casi adulto en sus 20s que creció viendo películas de Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli. Hay que sumar también que la década de los 2000 es importante para la comida rápida japonesa en México, que supuso un buen reto a la comida china, donde en ocasiones fue desplazado. Claro, ambas son versiones adaptadas a México, aunque la comida china de estilo cantonés mexicana tiene una tradición de más de un siglo gracias a los chinos que exterminó Francisco I. Madero. Y de hecho, no por razones del anime, como el caso de los millennials, pero la admiración por Japón en México es visible incluso en nuestros padres y abuelos, quienes siempre iban a apostar por la calidad tecnológica de Japón, ya sea en televisores, estéreos o automóviles. Desde el campesinado mexicano que se peleaba por conseguir una pickup Mazda importada de Estados Unidos, hasta gente de ciudad que restaura y preserva Datsuns como autos coleccionables. Y yo conozco a 2 personas, un tío mío y el tío de un amigo, quienes dedicaron dinero y años a sus preciados japoneses Datsuns de los 70s. Y vamos que, o sea, yo soy el mexicano común y ordinario, y para que yo conozca a 2 coleccionistas restauradores de Datsun es porque hay muchísimos más. Nada menos en esta ciudad hay un club de Datsun que consta de restauradores de Datsun. Y no solamente eso, algunos mexicanos que estén viendo esto y que se acuerden,
lo podrán constatar en los comentarios, pero cuando íbamos a la primaria, en más de una ocasión los profesores nos llegaron a asediar comparándonos con Japón, donde nos recriminaban ser bastante mediocres a comparación de los japoneses, dándonos regaños incluso con mitos falsos y muy famosos, como aquel mito que dice que los japoneses una vez hicieron una protesta, pero que a diferencia de muchos otros, que somos unos perezosos, ellos, los japoneses, protestaron trabajando mucho, donde el mito del japonés brutalmente efectivo de verdad nos hacía sentir como unos imbéciles aquí en las aulas en México. A eso también hay que sumar que al mexicano le llega en varias etapas y desde diferentes frentes. Una de sus partes favoritas de Japón, que es el samurái, porque la figura del samurái es tremendamente admirada en México. Desde la curvatura elegantísima de la katana hasta las pautas del bushido, el mexicano no se quiere perder una película del mítico guerrero samurái, ya sea en Kill Bill, ya sea en Lady Snowblood o en El último samurái. Just like this. De hecho, en mi misma familia hay 2 samuráis, o bueno, estudiantes de Kenjutsu, que por cierto, cuando yo tenía 6 años de edad, también en 1995, ellos me regalaron una película de artes marciales de la que voy a estar hablando aquí, que se llama The Best of the Best, donde a esos 6 años de edad me entró un especial interés también por Corea, 20 años antes de la fiebre del K-pop. Y todo esto que vengo mencionando en el video pueden ser rasgos importantes que han engendrado un gusto en el mexicano por la belleza de la mujer japonesa o asiática en general. Se puede decir de manera muy fácil y primeramente que se admira a, por ejemplo, las cosplayers japonesas, personajes animados y actualmente también a las creadoras de contenidos en redes sociales, quienes se han dado cuenta que el hispanohablante ama a la asiática que hable español, o se enamoran directamente si esta japonesa o asiática está relacionada con México, Argentina, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, obvio, habrá un gusto por mujeres prominentes y famosas de Japón, como es el caso de la escritora de ciencia ficción Hara Tsumugi, la golfista victoriosa de una temporada del PGA Tour Aika Yumeno, la famosa modelo Sakura Momo, o la youtuber de turismo y cocina llamada Shinomi Seina. Pero un ejemplo muy tangible de lo que estoy diciendo, basta ver la cantidad de halagos y seguidores que tiene la nacida en Querétaro, México, pero coreana, Nara Basque. Después de eso fuimos a comer. Estaba bien emputada, pero bueno, con la carne se me quitó. El curioso caso de la coreañera, una coreana muy relacionada a México que toca cumbias increíble. A ver, mami chulis, vamos a aventarnos algo acá más auténtico. Y basta nada más con entrar a un directo en TikTok de cualquier asiática y van a encontrar hablantes de español, aun si la creadora no habla ni escribe en español en absoluto, ni siquiera si escribe en inglés o si lo habla. Una de ellas es la coreana Bibi, quien todo el tiempo está haciendo colaboraciones o dúos junto a hispanoamericanos. Yo tengo pregunta. ¿Quieres trío? ¡Qué buena está la Bibi, por Dios santo! Sin embargo, también hay otras situaciones, como es el caso de Ivy, quien es mexicana, de madre japonesa y padre mexicano, con un canal que intentaba hacer una conexión divulgando cultura japonesa a los hispanohablantes, pero lamentablemente le falta mucho trabajo y calidad a este canal, donde de hecho está tan mal organizado que es muy difícil encontrar sus redes aún con el nombre, y aún así es potencialmente una bomba de seguidores, y esto me parece una pena porque entre más conexión tenga la iberofonía con otros países como Japón, mucho mejor para todos. Por cierto, ¿qué significa iberofonía? Y esto refiere a el conjunto de hablantes de las principales lenguas de la península ibérica, que somos los hablantes de español y portugués, idiomas los cuales son mutuamente inteligibles en más de un 80%. Y para demostrar el interés de México y la iberofonía en general sobre Japón, solo hay que ver la cantidad de seguidores que tiene el canal Japan Tonic, 1.130.000, que este canal es de hecho un vínculo entre Japón y la iberofonía, ya que la estrella del canal, Naka, es argentino de padres japoneses viviendo en Japón, es
decir, es un Nikkei, y te explica de arriba a abajo de qué trata Japón, desmintiendo mitos y recorriendo el país, pero principalmente recorre las calles de Tokio. Super canal, y Naka es un tipazo, recomendado ese canal. Saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro tuyo. También está el caso del canal del mexicano Japón Desconocido con 337,000 seguidores, que también desvela lo que hay que saber de Japón. Recomendadísimo el canal. Está también el caso del canal del venezolano japonés criado en España, Kai Nihon, con 330,000 seguidores. Mi nombre es Kai y me dedico a hacer entrevistas aquí en Japón, en las calles. Recomendadísimo ese canal. Y con esto nos podemos dar una idea del interés de la iberofonía sobre Japón y Asia en general, ya que esto no se queda nada más así, porque el éxito de Corea del Sur y sus productos también es tremendo en generaciones mucho más recientes, todo a través del K-pop o en general el K-industry, porque en México el consumo y fanatismo sobre grupos musicales, como es el caso de BTS, FX o aespa, etcétera, Blackpink, bla 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 bla, se extiende hasta las series de televisión conocidas como K-dramas, que por cierto, el K-pop tiene una masa tremenda potente en México, y para muestra un botón, porque lo siguiente que van a ver sucedió hace no mucho en un concierto del coreano J-Hope, quien fue parte de BTS. Kim Il-sung, Kim Jong-un, Kim Go... ¿no? Y para todos los mexicanos que les encantan las asiáticas y que quieren amar a una asiática de manera caballerosa, porque tu mexicana promedio dice que eres un pendejo y un machito opresor, esto me lo van a agradecer. Todos saben que las japonesas mucho no se les dan eso de los extranjeros, a las coreanas menos, chinas muy difícil, pero sí les vengo a desbloquear un truco, y este es las tailandesas. Las tailandesas tienen todas las ventajas porque son asiáticas, son súper bellas y les encantan los mexicanos, cosa que casi nadie sabe. Y no solamente eso, sino que obviamente abundan ahí los trans, pero abundan tanto que ni siquiera tienen el tabú del trans, así que simplemente te lo dicen directamente. Así que no te tienes que preocupar de la palanca de cambios cuando tú querías un automático. O sea que no te van a guardar la katana. O sea, no te van a hacer pop en el kei. O sea, no le vas a mamar el... Y esto es sumamente interesante porque resulta que Tailandia tiene un problema con los hombres. El mismo filósofo Antonio Escotado, quien tenía una cita con España y jamás llegó, le contó y le contaba a Fernando Sánchez Dragó acerca del problema que hay respecto al hombre tailandés ahí en Tailandia. Bueno, algunos de estas críticas que han aparecido a cuento de tu libro y que tengo por aquí, dice que eres muy partidario de la mujer asiática y en cambio no tan partidario del varón asiático. Defiendes a la mujer asiática y en cambio atacas duramente al varón asiático. Es que la mujer asiática trabaja, el hombre asiático no trabaja. El hombre no trabaja, el hombre está allí pues tomándose unas copichuelas con los amigos o zorreando. Por eso yo digo en el libro que tiene fama el Thai de ser el varón más putero del planeta, o sea... Es un problema que hace que hoy las mujeres tailandesas quieran extranjeros y que los hombres se decanten por querer los beneficios de las mujeres en esa sociedad que antes era muy, muy, muy estricta. Pero a mi juicio, y como lo veo, es de hecho una advertencia durísima de que pronto habrá un desmantelamiento de Tailandia por la gravísima crisis de población que se les viene encima en los próximos 60 años. Así que este es un recuento sumamente ligero desde mi perspectiva y algunos otros datos de cómo se va forjando en la generación mexicana que está empezando a regir en México una relación muy curiosa con Japón, porque vale la pena pensar que algún día, dentro de algunas décadas, en Palacio Nacional o en puestos estratégicos, como es el caso de puestos diplomáticos, las sillas estarán ocupadas por personas que no vieron a Japón como una extravaganza de entretenimiento, sino como una entidad que fue parte de su vida y que lo acompañó durante importantes años. Y si tú eres un millennial y parte de la iberofonía, cuéntanos aquí a todos en los comentarios cómo fue tu relación con Japón. Y por supuesto añadan cosas que yo no mencioné y que se tengan que señalizar, etcétera. Bla 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 bla. Así que ya lo saben. Si se quieren comprar una de estas, ahí en el primer comentario lo voy a fijar para que tengan el enlace para comprarse una Suki. Por supuesto, la Suki que compren no va a venir con el uniforme, ustedes ya se tendrán que enredar con eso. Pero esta vez pusimos a Suki en versión... Es que es muy clásico el uniforme escolar en Japón. Casi todos los animes manejan, ya sea que su contexto de la narrativa de alguna serie siempre está dado en una escuela.